Hola, mi nombre es Liliana García, soy Wellness Professional y en este video les quiero hablar sobre el apetito. Durante muchos años yo fui una dietaholic total, me la pasaba haciendo dieta tras dieta, cualquier programa para perder peso, cualquier pastilla, batidos, productos, fajas, etc. Y durante todo este proceso, siempre uno de mis mayores retos era tener que controlar el hambre. Y es que cuando entendemos que el hambre no hay que controlarla, el apetito no hay que controlarlo, hay que atenderlo, es cuando cambia todo. No podemos ver el hambre o el apetito como una maldición, ¿no? Cuando estás a dieta, cada que tienes hambre es como, no, ¿por qué? Porque te lleva a tomar decisiones sobre lo que debes comer y lo que tienes que comer. Pero más allá de eso, tenemos que entender de dónde viene esa hambre, cuál es el mensaje de ese apetito, cuál es el detonador, ¿vale? Muchas veces cuando yo le pregunto a mis alumnas, ¿pero te lo comiste porque tenías hambre? No lo contestan inmediatamente, es una pregunta que tiene que tomar un proceso y muchísimas veces ni siquiera saben, o sea, se lo comieron, pero se lo comieron sin hambre, ¿no? Y no entienden bien entonces por qué se lo comieron. No sé si esto les ha pasado. Bueno, pues Jan Chozen Base, que es, digamos, la super non plus ultra del mindful eating, de la alimentación consciente, nos explica de una forma muy asertiva que hay 9 tipos de hambre y que si nosotros logramos identificar y conocer estos tipos de hambre, es muchísimo más fácil que podamos empatizar y atender ese apetito desde la necesidad real, no desde el control y el machaque a uno mismo. Y de esta forma, si atendemos de esta forma estos nuevos tipos de hambre, que es justo una de las estrategias que uso en mi programa de 21 días para ayudarles a perder peso y a mejorar su relación con su imagen corporal en la comida. Si nosotros aprendemos a manejar esto, el peso por consecuencia se va a ir y nunca va a volver. Vamos a evitar este tan temido efecto rebote. Cuando yo personalmente logré entender esto, ¡guau! Fue brutal el descubrimiento de poder entender por qué y desde dónde estaba comiendo y pude realmente atenderlo. Ahora, ¿cuáles son estos 9 tipos de hambre? Bueno, primero que nada hay que entender que una de las definiciones de hambre es el deseo ardiente de algo, ¿vale? Y esto, ¿vale? Por eso dices que tienes hambre de éxito, hambre de amor, o sea, cuando tienes un deseo ferviente de algo. Y cuando nosotros tenemos este deseo ferviente de algo por algo que está relacionado con la comida, puede estar detonado por estas 9 cosas, que son los 9 tipos de hambre de los que habla Jan, ¿vale? Entonces, la primera que les quiero hablar es el hambre fisiológica y también es conocida como el hambre física. Esta hambre es la sensación de vacío que tenemos cuando ha pasado ya bastante tiempo y no hemos comido. Esta sensación incómoda de que nos falta energía, de que nos sentimos mareados, de que tenemos como un hoyo en el estómago, nos sentimos pesados, nos falta energía. Esta es causada porque cuando tenemos un periodo de ayuno, bueno, cuando no hemos comido durante un largo periodo, bueno, bajan nuestros niveles de azúcar y entonces nuestro cerebro manda la señal de hambre, ¿vale? Para que comamos y volvamos a tener como estos niveles de energía estables para que todo nuestro organismo pueda funcionar. Así que este tipo de hambre está totalmente vinculado a nuestra supervivencia, ¿ok? Pero está claro que no siempre comemos por hambre física, porque a veces ustedes comen algo simplemente porque se les antoja, ¿no? Y ahí viene el hambre psicológica. Y el hambre psicológica lo podemos digamos, clasificar de distintas formas, que tiene que estar relacionada también con nuestra forma física, o sea, con lo que percibimos, ¿no? El hambre psicológica es el hambre que conocemos como el hambre emocional y con el que muchas veces estamos muy peleados porque lo vemos como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera algo
pues sí, algo malo, algo que no está bien. Cuando la realidad es que este hambre psicológica, este hambre emocional, es la respuesta, ¿no?, a una emoción que estamos teniendo, y es la forma en que nuestro cuerpo, nuestra mente ha encontrado para gestionarla y transitarla. Así que lo más importante nuevamente es atender este tipo de hambre. Así como en el hambre fisiológica, si se bajan tus niveles de glucosa, debes de comer, pues en el hambre psicológica hay que identificar qué emoción, ¿no?, es la que la comida te está ayudando a transitar. Vale. ¿Cuáles son los otros tipos de hambre que pueden presentarse y que son bastante normales y que te pasan a ti, que me pasan a mí, que le pasan a todo el mundo, y que es importante que identifiquemos para poder contextualizarlos y saber transitarlos? Pues la primera es el hambre visual. Se dice que comemos por los ojos y que de la vista nace el amor. Pues así es. Por eso hay una diferencia abismal, ¿no?, entre la hamburguesa tal vez que ves en el anuncio de, no sé, del Goico Grill o de McDonald's, Burger King, contra la hamburguesa que recibes cuando te la dan en físico. Y esto es porque justo la mercadotecnia juega con nuestro hambre visual todo el tiempo. Tú ves algo que se ve súper apetitoso, súper gustoso, e inmediatamente te apetece probarlo. Tienes como esa necesidad urgente de probarlo. Y muchas veces, aunque nuestros niveles de glucosa estén estables, energía no necesitemos, surge esta hambre visual, ¿vale? Y que no está mal, sino que hay que atender y entender de dónde viene. El otro tipo de hambre es el hambre de olfato. O sea, ¿quién no pasa por una panadería donde están haciendo o sacando el pan recién hecho y simplemente lo huele y se le antoja? O cuando entras a una cafetería, o por la mañana están preparando café, o cuando hay chocolate, cuando se está horneando en casa un delicioso bizcocho de chocolate y tienes como esa necesidad urgente de probarlo. Bueno, pues también existe esta hambre de olfato y también hay que atenderla. ¿Por qué? Porque este tipo de hambre al final del día te da placer, y ya hemos hablado, si me sigues en otros videos, que el parte del placer es lo que te va a ayudar a mantener tu metabolismo catalizado. Claro, obviamente sabiendo elegir, ¿no?, los momentos, ¿vale? Que es justo lo que yo les enseño también en este programa de 21 días. El siguiente tipo de hambre es el hambre de oído. ¿Ubican cuando algo hace crunch, ¿no? Como cuando te comes una papa frita, una patata frita, y hace ese crujir. Eso hace que a nosotros se nos pueda antojar algo. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, un programa o algún comercial de Lay's, ¿no?, de Sabritas, de Doritos, etcétera, o sea, hacen mucho énfasis en el crack. O cuando se abre como una caña o una soda, un refresco, y ese tipo es justo el hambre auditiva. Y muchas veces estamos expuestos a este tipo de hambre también por la mercadotecnia, y puede hacer que nos apetezca comer algo aunque realmente no es lo que queramos, ¿ok? El siguiente tipo de hambre es el hambre de boca, ¿no? Y es como cuando se te hace agua a la boca. Es el típico ejemplo que te digo. Imagínate que te estás comiendo un limón, ¿no? Justo en el momento en que te imaginas el limón empiezas a salivar. Y justo ese es el tipo de hambre que se refiere al hambre de boca, justo el hambre que te hace salivar, que te hace apetecer algo, ¿no? Que lo imaginas e inmediatamente tu cerebro manda la señal a la boca y te hace sentir esas ganas de comerlo. Ahora, este hambre de boca es totalmente educable, y esto es como súper importante que lo sepamos, porque no es lo mismo el hambre de boca que puedes tener tú al hambre de boca que puedo tener yo. Para mí, un referente puede ser tal vez unos pepinos con limón y sal, y que se me hace agua la boca y lo deseo. Pero para alguien más podría ser justo, no sé, una quesada o un sobao pasiego, por decir algo que a ellos en su paladar les genere esta sensación de placer. Y digo que es educable porque si nosotros, por ejemplo, acostumbramos a nuestro paladar a alimentos que no sean tan altos en sal, que no sean tan altos en grasas, que no sean tan dulces, ¿vale? Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un hambre de boca más saludable, que nos ayude a tener como una salud más estable. El siguiente hambre es el hambre de tacto, ¿no? Y esto es la forma en la que comemos algunos alimentos. Por ejemplo, en México comemos
los tacos con las manos, ¿no? O los taquitos dorados, o toda la parte que le llamamos garnachas, que es esta comida de calle, la tendemos a comer con las manos porque también da como una sensación de placer. No es lo mismo comerte un taco con los cubiertos que comértelo con la mano. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, la pizza, ¿ok? O ese mismo en contraparte, pues el desagrado tal vez de comerte un mango con las manos, que muchas veces hay gente que no le gusta batirse, o el pescado, ¿no? Entonces depende también para cada quien el hambre de tacto. Si algo te apetece tocarlo y porque te apetece tocarlo y te genera cierto placer, pues te apetece comerlo. O lo contrario. El siguiente es el hambre de estómago, y el hambre de estómago es justo una, digamos, bueno, tiene que ver con nuestros hábitos, depende cada cuándo estés acostumbrando a tu cuerpo a comer. Muchas veces ni siquiera es fisiológica, ni siquiera es que realmente necesites energía. Pero si tú has acostumbrado a tu cuerpo a que cada 3 horas come, pues tal vez a las 3 horas vas a sentir ese vacío en el estómago que tú vas a identificar como hambre. Pero no por esto significa que ya necesites energía, solo es una sensación. Y que muchas veces nosotros, digamos que lo traducimos como me están rugiendo las tripas de hambre, pero te sientes bien de energía, ¿no? El siguiente es el hambre celular, y este va relacionado directamente con el hambre fisiológica, y que tal vez puede estar relacionado con el hambre de estómago, no siempre, pero podría ser. El hambre celular es justo cuando las células necesitan energía para seguir funcionando y mandan esta señal al cerebro, y entonces tus niveles de energía bajan y es cuando sientes esa hambre física. También tenemos el hambre mental. Y el hambre mental, esta no tiene que ver con el hambre, digamos, directamente emocional, sino tiene con la idea de lo que tú tienes de comer. Es decir, lo que has escuchado que es una alimentación saludable, que es una alimentación balanceada, que si el gluten es bueno o el gluten es malo, que si es mejor comer vegetales, crudos o cocidos, que si es bueno o no comer lácteos. Va en relación a la relación intelectual que tú tienes con los alimentos que eliges. Y eso sería un hambre mental. Por lo cual tú podrías pensar, ¿no?, que tal vez comer alubias, ¿no?, o frijoles es muchísimo más saludable que comerte un paquete de galletas. Pero eso sería el hambre mental, lo que tú decides en base a la información que tú tienes. Y por último tenemos el hambre de corazón. Y el hambre de corazón es justo lo que hablaba al inicio, es ese hambre emocional, esa hambre que está detonada por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestra forma de ver al mundo, y que muchas veces está detonando el resto de hambre que tenemos. Y que si no lo atendemos de forma asertiva, lo más probable es que nos descontrole por completo y que genere una relación conflictiva con la comida y con nuestro cuerpo. Resumiendo, por eso es muy importante conocer todos los tipos de hambre que hay y a los que estamos expuestos, para que no haya un juicio de valor, para que podamos entender el mensaje, saber desde dónde estamos sintiendo, un autoconocimiento propio y atender ese apetito que está presentándose como un mensajero de algo. Si yo tengo claro que ese apetito, esa hambre viene es olfativa, ¿no?, o es visual, pues entonces tal vez puedo elegir desde la razón, ¿no?, lo que quiero o no quiero, o cómo transitarlo. Y esto es parte de lo que enseño, como les digo, en mi programa de 21 días para mejorar la relación con su cuerpo, con la comida, ¿no?, y empezar a trabajar la pérdida de peso desde el respeto hacia nosotras mismas. Bueno, espero esta información les sirva. Es muy importante que ustedes conozcan este tipo de información para poder realmente tener bases inteligentes y firmes para poder elegir cualquier plan nutricional que deseen llevar. Que claro, yo les voy enseñando a lo largo de mis programas las mejores formas de comer, porque recuerden que 20% de nuestro éxito en la pérdida de peso, ¿no?, está en la estrategia nutricional que sigamos. Claro que es importante comer y saber qué tipos de alimentos son los mejores para nutrirnos, pero el 80% está en la relación, ¿no?, que tengamos con los alimentos, en la forma en que veo el mundo, en que pienso, en que me relaciono con él. Está en desarrollar nuestro fitness mental. Bueno, espero esta información les siga. No olviden seguirme en las otras redes sociales. Si este video les aportó, les gustó, compártanlo y denle like. Gracias.